Bueno, hace poco más de un año de la publicación de este video, se estrenó la serie de Creature Commandos y quería hacer un video especial en honor a quien considero que fue el personaje estrella de esta primera temporada. Un personaje que representa a la perfección la paradoja entre ser visto como monstruo debido a su aspecto físico y ser la víctima del verdadero monstruo que se esconde con cara de humanidad. Estoy hablando nada más y nada menos que del personaje conocido como la novia. Dentro de los personajes monstruosos de DC, pocos tienen una evolución tan curiosa como la novia de Frankenstein. Aunque el concepto del monstruo femenino creado artificialmente viene del terror clásico, DC la adopta, la transforma y la integra en su propio universo, dándole una mitología que mezcla horror gótico y ciencia sobrenatural. En el video de hoy vamos a explorar la historia completa de este personaje mítico. Y sin mucho más que añadir, bienvenidos linterna y metomanos al canal del Bori Knight, el canal del Caballero Boricua, y abróchense los cinturones porque vamos a ir comenzando. ¡Ponme intro! La novia Odie Bright fue creada por el Dr. Victor Frankenstein para acompañar a su monstruo. En los cómics, esta termina rechazando a la bestia porque no era su tipo, y luego de la supuesta muerte del monstruo, Odie Bright rondó libremente por la Tierra. Sin embargo, en algún momento entre el siglo XX y el siglo XXI, un supervillano llamado Red Swami le lavó el cerebro, le injertó brazos adicionales y trató de hacerla pasar por la reencarnación de una diosa asesina llamada Kali. Pero luego de enfrentar a los agentes de Shade, esta se termina uniendo a la organización y eventualmente el monstruo de Frankenstein se uniría también. Sin embargo, estos no volverían a ser pareja ni nada por el estilo y solo conservarían una relación de respeto. Ahora, luego de los Nuevos 52, la novia sí fue pareja del monstruo y estos pudieron concebir un hijo usando tecnología de Shade. Pero el mismo fue inestable y violento y luego de un sinnúmero de eventos, él mismo terminó siendo eliminado por la misma novia. Y si quieren más detalles sobre esto, les dejo el origen de la novia que había hecho el año pasado por aquí. Sin embargo, en los cómics no hay muchas más apariciones de este personaje. Sí aparece una que otra vez más en algún número singular, pero es más como cameo y no para desarrollar más de su historia. Y esta es una de las razones por las que creo que James Gunn le encantó escribir sobre estos Creature Commandos, porque en esencia son personajes que tienen una historia de origen y no hay mucho más. Son un Canva en blanco con un detalle en el centro y están listos para que continúen y completen su pintura. Por parte de James Gunn, este le dio una mayor profundidad a la novia desarrollando una relación turbia entre ella y Victor Frankenstein. Y luego esa relación se destruye cuando Eric elimina a Victor. Es así que la novia se vuelve fría, cruel y ruda, huyendo constantemente de su acosador, que en este universo es Eric, el monstruo. Y hay que aclarar que en los cómics no es así y no me encanta ese cambio, pero se le respeta a James Gunn. Lo interesante es que este trasfondo convierte a la novia en un personaje relativamente entrañable y a la vez su actitud hace que uno le tenga respeto. En la actualidad vemos que la novia es un personaje que no duda en jalar el gatillo y completar la misión que tenga. No le importa nada porque sabe que el mundo es oscuro y cruel y no tiene apego a ningún otro ser. Y esto era así hasta el punto en que conocimos a Nina Mazursky. En la serie vemos que al principio Nina mostraba un interés en ayudar a la novia. Tal vez era por salvar su propio pellejo o por alguna otra razón. Pero definitivamente era un personaje que eventualmente capturó la atención de la novia. Con el tiempo, estas forjaron una relación amistosa casi de hermandad. Lo chévere es que ambas podían ser ellas mismas y se aceptaban la una a la otra, aun si el mundo solo se fijaba en sus aspectos físicos. No obstante, la novia siempre conservó su actitud ruda y aparente desapego a todos. Pero una vez Nina Mazursky muere, vemos que la novia definitivamente sí le tenía mucho cariño. Y luego de vengar la muerte de Nina, vemos el rostro de la novia con lágrimas, recordando el dolor al perder a la única amiga que ha tenido. Ahora, cuando hablamos de la novia, solemos quedarnos con lo visual. Su diseño perturbador, el rostro reconstruido, su fuerza y su actitud. Pero detrás de esa figura imponente hay una historia profundamente trágica y casi siempre se pasa por alto. Y es que ella nunca pidió existir. Y la razón de su existencia es un peso que no muchos podrían tolerar. Si se dan cuenta, la novia jamás tomó una decisión que la llevara a convertirse en lo que es. Y este trágico personaje fue sencillamente el producto de una obsesión. La obsesión del verdadero monstruo de esta historia,
quien es Víctor Frankenstein. En el universo DC y en la reinterpretación que James Gunn está aprovechando ahora con Creature Commandos, Víctor Frankenstein se nos revela como un hombre brillante, pero también profundamente peligroso. Alguien que decidió que los límites de la vida, la muerte y la creación no aplicaban para él. Su primera creación, es decir, el monstruo Eric, que en los cómics de la era moderna es conocido como Frank, vemos que este personaje nació ya maldito, un ser consciente, sintiente, pero condenado a un cuerpo que jamás pidió, un ser cuya existencia era una prueba de laboratorio y un proyecto científico, pero si analizamos bien es más que todo un capricho disfrazado de genialidad. Y algunas personas puede que justifiquen a Víctor Frankenstein, pero definitivamente este personaje guarda un cierto tipo de oscuridad con toda esta trayectoria. Sin embargo, lo más oscuro vino después, dado que Víctor no solo jugó a ser Dios una vez, sino 2 veces, específicamente cuando creó a la novia. Y este personaje no fue creado para vivir, y tampoco para explorar el mundo o encontrar un propósito, sino para completar la historia enfermiza que Víctor había iniciado con Eric. La novia nació, o mejor dicho, fue ensamblada con el único propósito de ser compañía, un objeto emocional y una solución al tormento de su primera criatura. Y recordemos que para aquel tiempo, la mujer era más vista como un objeto que como una persona, elevando así la tragedia de este personaje. La novia definitivamente fue un proyecto secundario, un subproducto, una mujer fabricada a partir de la soledad de un hombre que nunca la vería como algo más que eso. Y desde su primer respiro, su identidad no le pertenecería. Sin embargo, la tragedia de la novia no está en sus cicatrices, está en lo que esas cicatrices representan. Una vida robada, un cuerpo modificado sin su permiso y un destino impuesto. Y la pérdida irreparable de cualquier posibilidad de decidir quién era o quién quería ser. Por otro lado, Víctor representa la ambición sin límites reflejada en la ciencia que se desvía del camino moral. Víctor es la curiosidad que se vuelve arrogancia y la inteligencia que se vuelve locura. Dentro de toda esta historia de la novia, Víctor es el monstruo que arrastra tras de sí las vidas de sus creaciones, y la novia es el ejemplo más puro de esa tragedia. Sin embargo, DC tomó la decisión de darle autonomía a este personaje y de establecer su propio destino por su propia cuenta, convirtiéndose así en un símbolo de resiliencia. La novia podría leerse como una crítica a la construcción social de la mujer ideal. Su diseño, tanto en la mitología clásica como en la reinterpretación en los cómics, pone sobre la mesa el cuestionamiento de quién decide cómo debe de ser una mujer en cuerpo y en vida. Al desmantelar esa expectativa, DC nos muestra que la monstruosidad no está en la criatura, sino en el acto de imponerle un propósito. Finalmente, la novia destaca porque no busca salvar el mundo, sino salvarse a sí misma de las cadenas que otros intentaron colocarle. Es un personaje que encuentra fuerza en el rechazo, libertad en la rebeldía y humanidad en el hecho de reclamar su derecho a existir bajo sus propios términos. Querían monstruos, pues tienen monstruos.